La noche cae con su manto oscuro, y el silencio envuelve la casa. En medio de la penumbra, un sonido apenas audible rompe el tranquilo sosiego. Un susurro, un murmullo siniestro que hiela la sangre en las venas. ¿De dónde proviene? ¿Quién o qué susurra en la oscuridad? En este artículo, exploraremos el misterio detrás de El susurro en la oscuridad, una leyenda urbana que ha atormentado las mentes de valientes y escépticos por igual. Los inicios del misterio. La historia del susurro en la oscuridad es antigua y se remonta a generaciones atrás. Aunque las versiones varían, la esencia de la historia permanece inalterable, un susurro inquietante que se manifiesta en la noche. La leyenda comenzó a circular en un pequeño pueblo en la década de 1930, donde los habitantes afirmaban que habían experimentado el inquietante fenómeno. Se decía que el susurro solo se escuchaba en las noches más oscuras, cuando la luna se escondía y las calles quedaban sumidas en la negrura absoluta. Era un murmullo incomprensible, una voz desconocida que insinuaba terrores inimaginables. Las personas se despertaban sobresaltadas en medio de la noche, convencidas de que alguien o algo acechaba en las sombras. El primero en escucharlo. El primer testimonio del susurro en la oscuridad provino de un hombre llamado William Hargrove. Se decía que William era un escéptico empedernido, un hombre de ciencia que se burlaba de las supersticiones y las historias de terror. Sin embargo, su escepticismo se desmoronó en una noche de tormenta. Mientras estaba acostado en su cama, escuchó el susurro por primera vez. Fue un murmullo suave pero persistente que le hablaba en un idioma incomprensible. Al principio, William intentó atribuirlo a la tormenta o su propia imaginación, pero el susurro persistía, se hacía más claro y urgente. Aterrorizado, William se levantó y encendió las luces de la casa, buscando desesperadamente la fuente del susurro. Pero no encontró nada. El susurro había cesado, como si nunca hubiera estado allí. William Hargrove pasó noches en vela, obsesionado por el misterioso susurro que había irrumpido en su vida. La propagación de la historia. William Hargrove no fue el único en escuchar el susurro. A medida que la historia se difundía por el pueblo, otros comenzaron a relatar experiencias similares. En las reuniones de vecinos y las tabernas, se intercambiaban historias de susurros nocturnos y voces que solo se manifestaban en las horas más oscuras. Algunos afirmaban que el susurro les hablaba en sueños, mientras que otros decían que había momentos en que parecía emanar de las paredes mismas de sus hogares. La ansiedad y el miedo se apoderaron de la comunidad, y la noche se convirtió en un momento de temor constante. Los intentos de descifrar el mensaje. A medida que los testimonios se multiplicaban, surgieron intentos por descifrar el mensaje del susurro. Se crearon grupos de investigación y se consultaron a lingüistas y expertos en lenguaje. Pero ninguna traducción o interpretación parecía adecuada, ya que el susurro no parecía tener un origen humano o una estructura lingüística reconocible. Los intentos de grabar el susurro para su análisis resultaron infructuosos. Las grabaciones se llenaban de estática o sonidos distorsionados, y cualquier intento de traducirlo terminaba en frustración. El susurro en la oscuridad se mantenía esquivo, como una sombra que se desvanecía ante la luz. El horror de las pesadillas. Con el tiempo, aquellos que habían escuchado el susurro comenzaron a experimentar pesadillas atroces. Las noches se llenaban de horrores que no podían explicar, visiones de criaturas monstruosas y lugares oscuros que los acechaban en sueños. Las pesadillas parecían estar relacionadas de alguna manera con el susurro, como si fueran manifestaciones de sus temores más profundos. Algunos habitantes del pueblo se despertaban sudorosos y aterrados, incapaces de sacudirse la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El aislamiento y la locura. A medida que el miedo se apoderaba de la comunidad, se produjo un aislamiento progresivo. La gente evitaba salir de noche y cerraba con llave sus puertas y ventanas. Las calles se volvieron desiertas después del anochecer, y el pueblo parecía cubierto por un manto de tristeza y opresión.
La locura también comenzó a manifestarse. Algunos de los afectados por el susurro en la oscuridad desarrollaron trastornos psicológicos graves. La paranoia se apoderaba de ellos, y algunos incluso intentaron quitarse la vida para escapar de las voces incesantes en sus cabezas. La partida de William Hargrove. William Hargrove, el primer oyente del susurro, fue uno de los más afectados. Sus noches se llenaban de pesadillas y del murmullo incesante que lo atormentaba. Desesperado por encontrar respuestas, abandonó el pueblo en busca de ayuda. Viajó por el país, consultando a psiquiatras, parapsicólogos y médiums, pero nadie pudo ofrecerle una solución. El susurro lo siguió, persiguiéndolo en sus peores momentos de soledad. Finalmente, William desapareció sin dejar rastro, y nunca se volvió a saber de él. El fin de la pesadilla. Con la partida de William, el susurro en la oscuridad pareció perder intensidad. Las pesadillas y los testimonios disminuyeron, y el pueblo comenzó a recuperar su tranquilidad. Las personas aún recordaban el horror, pero el tiempo y el alejamiento de la fuente parecían haber disipado la maldición. La historia del susurro en la oscuridad se convirtió en una leyenda que pasó de generación en generación, una advertencia sobre los misterios que acechan en la noche. Aunque el pueblo volvió a la normalidad, nunca olvidaron la oscuridad que los había rodeado y las voces que solo se manifestaban cuando la luna estaba oculta. El legado de la leyenda. El susurro en la oscuridad sigue siendo un misterio sin resolver, una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años. Las historias de testimonios inquietantes y el terror nocturno han inspirado a escritores, cineastas y entusiastas del misterio. Se han creado numerosas obras de ficción basadas en la leyenda, pero el verdadero origen del susurro sigue siendo desconocido. Ya sea una manifestación de lo sobrenatural o simplemente una ilusión colectiva, el susurro en la oscuridad ha dejado una huella indeleble en la psique de aquellos que han oído hablar de él. La noche sigue siendo un momento de misterio y temor, cuando el susurro en la oscuridad podría regresar en cualquier momento, recordándonos que existen secretos insondables en las sombras de la noche.